1862 es un juego de la serie o del estilo 18XX, un juego económico donde los jugadores administran empresas ferroviarias que compran y venden acciones y los presidentes de aquellas empresas hacen mover los trenes en el mapa. ¿Qué tipo de juego es este? Es uno esencialmente operacional. Es junto a 1880 y 18 India los más operacionales que tengo en mi ludoteca. ¿Qué características tiene este juego en particular? Hay 20 empresas en el juego, de las cuales 16 se van a sortear al inicio de la partida y van a ir pudiendo ser compradas en cierto orden. De este tipo de empresas van a haber dos tipos que se pueden iniciar, que son aquellas de capitalización completa, ¿cierto? Que se les denomina en este juego concesionadas, pero que reciben el 100% del valor par cuando se colocan 5 acciones entre los jugadores. Y otras empresas de capitalización incremental, es decir, a medida que van vendiendo acciones, el dinero va quedando en la tesorería de la empresa. Y las acciones que no se vendan van a recibir dividendos por esas acciones la empresa respectiva. Antes de las rondas accionarias va a haber una ronda que se llama parlamentaria, donde se subastan pujando para abrir una de las empresas de capitalización completa, las concesionadas. Y luego pasamos a las rondas accionarias, donde se pueden abrir empresas. Y todas ellas se abren con 3 acciones. A diferencia de los juegos típicos de 2 acciones, aquí la presidencia es de 3 acciones. Presidencia que además se puede renunciar y se pueden vender las acciones al mercado actual, al bank pool. Entonces tenemos primero que nada este tipo de situación que hace que las partidas cambien de una jugada a otra, en el sentido de que las 16 empresas salen en orden distinto y pueden ser distintas porque hay 4 que van a quedar fuera solamente. Luego, segunda característica de este juego, es que hay 3 tipos de trenes. Hay trenes que cuentan los hexágonos, el cruce de hexágonos para ver el límite del tren, como ocurre en 1849, el juego en Sicilia, excelente juego, muy recomendable, incluso para empezar. Hay trenes que no cuentan las localidades externas, las zonas rojas o puertos, que fungen aquí también como zonas rojas, pero sí cuentan los pueblos y las ciudades, lo que de alguna manera representa un desafío para los jugadores, porque al principio de la partida, cuando se despliegan las 16 empresas que van a poder ser abiertas por los jugadores, a cada una se le asigna también de manera aleatoria el tipo de tren que va a tener. Por ende, el jugador cuando quiera abrir una empresa tendrá que fijarse no solamente en la ubicación geográfica en el mapa y las posibilidades de negocios o de unir localidades para obtener los ingresos, sino que también el tipo de tren y si esa localidad se aviene o no al tipo de tren. Esto aparentemente es muy interesante, pero ya veremos mi opinión final. ¿Qué más tenemos? Es un juego con pocas herramientas financieras, es decir, por ejemplo, la venta de trenes entre las empresas es a valor nominal, típicamente, salvo que sea un tren más antiguo, que puede ser a mitad de precio, pero aquí los trasvasijes entre 2 empresas que maneje un mismo jugador son más difíciles. Igual bajan de precio en diagonal cada vez que se venden una acción y en algunos casos incluso no bajan tanto, de tal manera de que las posibilidades de hacer que la diferencia entre jugadores se produzca por las maniobras financieras en la compra y venta de acciones o en el manejo de las empresas sea bastante menor, y en general aquí los jugadores se aferran a las empresas. En la parte operativa también tenemos novedades, principalmente la siguiente: cada localidad en el mapa, cada zona externa, zona roja o azul de puerto, cada pueblo y cada ciudad puede ser contada una sola vez por ronda operativa para la empresa. A pesar de que por ese puerto pasen, o por esa localidad pasen, más de un tren, ¿cierto? Se contará solamente una. Entonces, en el fondo, es como si varios trenes fungiesen como si fuera un solo tren. ¿Ok? Porque van uniendo localidades que no pueden ser repetidas. Y además, y aquí tenemos otra particularidad, sí pueden repetirse los tramos. O sea, un tren puede pasar por un tramo ocupado por otro tren, no podrá repetir la localidad, pero eventualmente pasa por una localidad ya ocupada, pero luego deriva hacia otro sector. ¿Ok? Además, al igual que en 1860, aquí siempre la estación base de la empresa tiene que ser parte de la red que se está cobrando. Y todas las redes, todas las rutas comerciales que tenga
esta empresa, cuando quiera cobrar los ingresos, tiene que conectarse en alguna localidad. Igual que en 1860. Lo que obviamente determina que a la hora de hacer andar los trenes, y especialmente cuando se están construyendo las vías, implique un mayor grado de razonamiento, mayor grado de complejidad para hacer unir, calzar esto de que se pueden usar una sola vez las localidades con el tipo de tren que se va a tener, ¿cierto? Que algunas no cuentan, algunas sí, con el hecho de que se pueden repetir los tracks, el uso de las vías, ¿cierto? Y el hecho de que tienen que unirse en algún lugar. ¿Qué otra cuestión más tenemos? Las fusiones. Al inicio y al final de cada ronda operativa para cada empresa puede intentar hacer una fusión típicamente con otra empresa del mismo jugador. ¿Para qué? Para traspasarse los trenes, la tesorería, las estaciones y principalmente los permisos o los tipos de tren que tiene. ¿Ok? Porque, claro, al principio decíamos que se le asigna a cada empresa una especie de permiso, qué tipo de tren puede comprar. Claro, eso hace que efectivamente pueda tener algún tipo de limitación geográfica. Y por ende la fusión. Ahora, la fusión está pésimamente explicada en las reglas. La he leído varias horas, nunca la pude entender bien. Por lo menos había una parte que era muy complicada. Y así todo, he jugado 3 partidas, las 2 primeras totalmente inconclusas, unas breves rondas simplemente. Y la última ya 5 o 6 horas y donde efectivamente naufragamos con la explicación de lo que la fusión y cómo se cambian las acciones 2 por 1 y si yo soy el presidente y cómo pierdo el certificado, etcétera. Es un enredo pantagruélico que incluso leyendo los comentarios y los foros de la BGG no pude llegar a conclusión. Probablemente, evidentemente, con un mayor poco de atención voy a concluir cuál es la explicación correcta, pero esto demuestra que si nosotros dejamos pasar un año sin jugar este juego va a ser un trabajo nuevamente ponerse al día y entender bien las reglas. Es un juego que también tiene esta cuestión de que cada vez que se pagan dividendos se puede avanzar hasta 4 veces el precio accionario dependiendo de la cantidad de dividendos que se entreguen, muy parecido a lo que ocurre en otros juegos operacionales como el 1846. La obligación de comprar tren la tienen las empresas a pesar de que no tengan rutas operativas, pero la posibilidad de que un jugador quiebre o se vaya o que eso termine el juego no existe. Siempre van a haber algunas opciones de venta de acciones o incluso de que se cambien acciones 2 por 1 para que la empresa reciba un capital nuevo y pueda seguir funcionando. Pero eventualmente puede llegar a un punto en que no puede simplemente comprar un tren y pueden quebrar, se eliminan todos con compensación para las acciones, ¿cierto? Los jugadores que tengan acciones y se puede reabrir esa empresa. En síntesis, un juego totalmente operacional, un juego que con estas complejidades, con estas nuevas reglas respecto de los trenes, los tipos de empresa, 2 tipos de capitalización, hace que algunos lo vean como un desafío, pero otros que tienen un perfil como el mío, que les gustan los juegos más bien financieros, donde el tema de la compra-venta de acciones, el tema de desprenderse de empresas para mejorar la situación de los demás jugadores, es lo más interesante. Aquí no, aquí es lo operativo. Y dentro del operativo, con hartas reglas que pueden ser consideradas, como digo, un desafío para los jugadores, pero yo que prefiero juegos que son más elegantes, más fluidos, que cuando yo invito a un jugador nuevo, eventualmente o que está empezando en esto de los 18XX, no se empantane. Y esto a mí me produce una urticaria ver esta lentitud en que, especialmente en mesas donde hay muchos jugadores con análisis parálisis, puede hacer que el juego se prolongue en demasía en mi gusto personal. Entonces, estos juegos operativos a mí no me gustan. Y por eso que yo digo que esto es una decepción para mí, este 1862. He pasado por otros juegos operacionales, el 1824, que tiene elementos financieros interesantes, el 18CZ, el 1880 ya no lo tolero, el 18 Indie tampoco, están a la venta, lo mismo que este 1862. Entonces, perfil como el mío, que prefieren juegos elegantes como 1830, como 1882, el 18 MEX, el 1849, esta cuestión empantana un poco y no va a ser del gusto, calculo yo. Entonces, en la nota del BGG le pongo un 3, porque no lo jugaría nunca más. Y de hecho lo tengo a la venta como acabo de decir. Así que lamentablemente esa es mi opinión, digamos. En mi grupo de juego, a los otros 2 jugadores, jugamos una sola vez con ellos, pero veníamos del 18 India, que también es operacional.
les gustó, lo encontraron un desafío interesante. Ellos mismos me reconocían de que era un trabajo estar encontrando la unión de usar una sola vez la localidad y los trenes, etcétera. Considero que eso es demasiado poco elegante. Así que lamentablemente no van a haber sesiones completas en este canal, tampoco van a haber tutoriales, porque yo hago tutoriales solamente de aquellos juegos que por lo menos tendrán una nota 7 o superior en la BGG.